A ver, pensemos en esto. ¿Y si el gran proyecto para liberar a la humanidad, la Ilustración, en realidad acabó creando nuevas y peores formas de dominación? Es una paradoja brutal y es la que vamos a explorar a fondo hoy. Prepárense porque esta idea de verdad que cambia la manera en que vemos el progreso. Seguro que esta frase de Goya nos suena a todos. La interpretación de siempre es una advertencia, ¿no? Que cuando la razón se duerme, cuando somos irracionales, surgen los horrores. Pero, ¿y si la hemos estado entendiendo al revés todo este tiempo? Ese es el misterio que vamos a desvelar. Esta es la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro recorrido. ¿Cómo es posible que un movimiento que prometía luz, libertad y emancipación terminara forjando las herramientas para una opresión nunca antes vista? Venga, vamos a tirar de ese hilo. Para empezar a entender esta traición, esta promesa rota, primero tenemos que conocer a las mentes que la denunciaron, Theodor Adorno y Max Horkheimer. Y, sobre todo, el contexto tan dramático que dio forma a su crítica monumental. A ver, pongámonos en su piel por un segundo. Están huyendo del nazismo, una maquinaria de muerte ejecutada con una eficiencia industrial, con una frialdad calculadora que hiela la sangre. Esta experiencia, claro, les dio una perspectiva muy, muy sombría sobre las promesas de la civilización. Vieron con sus propios ojos a dónde podía llevar una razón que no tiene límites. Ok, aquí hay un concepto clave para entender su método, la dialéctica. Normalmente se ve como un motor de progreso. Una idea se enfrenta a su contraria y de ahí sale algo mejor, una síntesis superadora. Bueno, pues ellos le dan la vuelta por completo. Para ellos no es una escalera hacia arriba, es más bien una espiral hacia abajo. Es un ciclo trágico de autodestrucción. Vale, empecemos con el primer acto de esta historia. Y ojo, porque lo sorprendente es que no empieza con la ciencia, ni con los grandes filósofos. No, empieza con algo mucho más antiguo, el mito. Miren, esto es básicamente el mapa de todo el argumento, una especie de reacción en cadena. Primero la tesis, el mito, que intenta poner algo de orden en el caos. Luego la antítesis, llega la razón, como un bulldozer, a arrasar con el mito. Y al final, la síntesis, el resultado, es que la propia razón se convierte en un nuevo mito, mucho más totalitario. Viajemos muy, muy atrás. Imaginen vivir sin entender nada de lo que pasa alrededor. Un eclipse no es un fenómeno astronómico, es el fin del mundo. Un rayo es un dios enfadado. El miedo era la emoción dominante. El control era cero. Y aquí viene el primer giro genial de su argumento. Normalmente pensamos en el mito como lo contrario a la razón, ¿no? Pura superstición. Pues para Adorno y Horkheimer, no. El mito es de hecho el primer acto de la Ilustración, el primer intento, a su manera racional, de nombrar las cosas, de explicarlas y así intentar controlar ese terror paralizante. Bien, pasamos al segundo acto. Ahora sí entra en escena la Ilustración con mayúsculas, la que todos conocemos, y llega con una misión muy clara: erradicar el mito por completo y reemplazarlo con la lógica pura, la ciencia y el cálculo. La diferencia de actitud es brutal, ¿eh? El mito buscaba, digamos, negociar con la naturaleza, apaciguarla. La Ilustración, en cambio, le declara la guerra. Su objetivo no es coexistir, es dominar. La naturaleza deja de ser algo vivo, casi mágico, para convertirse en un objeto, en un montón de materia prima que se puede analizar, diseccionar y explotar. Y esta frase, claro, es el eslogan perfecto. El conocimiento es poder. Es el himno de una época que se sentía triunfante, invencible. La gran promesa era que, con la ciencia, por fin íbamos a ser los dueños y señores del universo, libres de todo miedo. Pero toda victoria tiene un precio. Y aquí es donde la historia se tuerce de verdad. Aquí es donde vamos a ver cómo esa razón victoriosa acaba, irónicamente, convirtiéndose en lo mismo que juró destruir. Atención, porque este concepto es el corazón de toda la crítica, la razón instrumental. Imaginen un martillo súper avanzado. Es increíblemente bueno para clavar clavos, pero no le importa si está construyendo una casa o un patíbulo. Solo le importa la eficiencia, el cómo, pero nunca se pregunta el por qué. Ese martillo es la razón instrumental. Y el resultado de aplicar esta lógica a todo es devastador. Miren la tabla. La promesa era la liberación total de la sociedad, y la realidad instrumental fue la eficiencia de un campo como Auschwitz.
La promesa era liberar al individuo, y la realidad es una autorrepresión constante para ser productivos. La promesa era la expresión artística sublime, y acabamos con la industria cultural, con el arte como un producto más de supermercado. Para que esto se entienda mejor, usan una metáfora increíble, la historia de Ulises y las sirenas de la Odisea. Ulises es el individuo moderno. Quiere experimentar la vida, las pasiones, el canto de las sirenas, pero tiene pánico de que eso lo destruya. Y la solución racional que encuentra es terrible. A sus remeros, los trabajadores, les tapa los oídos con cera. Para ellos no hay placer, solo trabajo. Y a él mismo lo atan al mástil. Él sí puede escuchar, puede experimentar, pero es impotente, no puede actuar. Esta es la clave de la metáfora. El resultado es una sociedad partida en dos. Por un lado, los que trabajan, pero se les niega el goce. Por otro, los que gozan, pero son incapaces de actuar, de entregarse a la experiencia. Es la separación total entre trabajo y placer. En el fondo, todos están mutilados. Y esa misma lógica de control y estandarización llega a la cultura. Es lo que llaman la industria cultural. Pensemos en las películas de superhéroes, que parecen todas iguales, o en la música pop cortada por el mismo patrón. Su objetivo no es que pensemos o sintamos algo nuevo, es que consumamos y nos quedemos tranquilos. Nos da una falsa ilusión de elección para mantenernos dóciles. Bueno, después de todo este recorrido, volvemos al principio, a nuestra pregunta inicial. Y la conclusión a la que llegan Adorno y Horkheimer es, francamente, escalofriante. Volvamos a la frase de Goya. La leímos al empezar, pero ahora, con todo lo que hemos visto, su significado va a dar un giro de 180 grados. Siempre hemos creído que el monstruo aparece cuando la razón se apaga, cuando nos volvemos irracionales. Pero Adorno y Horkheimer nos obligan a plantearnos algo mucho, mucho más oscuro. Y aquí está la revelación final. ¿Y si el monstruo no nace cuando la razón duerme, sino que nace de su propio sueño? O sea, el problema no es la falta de razón. El problema es la razón misma cuando se convierte en una obsesión por el control total, por la eficiencia a cualquier precio. En su afán por cazar a todos los monstruos, la Ilustración acabó creando al monstruo definitivo. Y la pregunta que nos dejan flotando es, ¿cómo nos despertamos de ese sueño?